Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Ramírez. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a través del estudio del Pentateuco para mujeres. Quiero darte la bienvenida. En este episodio empezamos con el capítulo 11 del libro del Génesis. El versículo 1 dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La unidad de idioma va junto con la unidad de origen. Además, un idioma común es un poderoso estímulo que promueve la unidad de pensamiento y de acción. El versículo 2 nos dice: Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Los hombres vivieron una vida nómada durante un tiempo después del diluvio. La región montañosa del Ararat no se adaptaba bien a propósitos agrícolas. Además, los que renegaron de Dios se molestaban por el testimonio silencioso de las vidas santas de los que permanecieron leales a Dios. Por eso los malos se separaron de los buenos. Los que desafiaban a Dios se alejaron de la comarca montañosa. Al decir que hallaron una llanura, quiere decir o es similar a una amplia pampa o extensión de tierras y montañas. En la antigüedad, la llanura de la Mesopotamia meridional, con frecuencia llamada Sinar, era una región bien regada y fértil. Allí prosperaba la civilización más antigua que se conozca, la de los sumerios. Los arqueólogos, a través de sus investigaciones, nos han revelado que esta tierra estuvo densamente poblada en los tiempos históricos más remotos. Esto concuerda con el relato de Génesis en cuanto a la localidad en la cual primero se procuró hallar un lugar de radicación permanente. También los arqueólogos nos han revelado que la población más antigua de la Baja Mesopotamia poseía una cultura elevada. Los sumerios inventaron el arte de escribir en tablillas de arcilla, construían casas bien edificadas y eran peritos en la producción de alhajas, herramientas y utensilios caseros. El versículo 3 dice: Un día se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hay que recordar que Moisés estaba escribiendo este relato originalmente para los hebreos esclavizados en Egipto. Moisés explica que en Babilonia se usó ladrillo debido a la falta de piedras. Este detalle, como muchos otros, comprueba la exactitud histórica y geográfica de la narración del libro del Génesis. El hecho de usar asfalto en lugar de mezcla es otro detalle exacto acerca de los métodos babilonios de construcción. La palabra hebrea traducida aquí asfalto tiene exactamente ese significado o el de betún. En la Mesopotamia abundan el petróleo y sus productos afines y existían pozos de asfalto en la proximidad de Babilonia, tanto como en otras partes del país. Habiendo descubierto que el asfalto es durable, los primitivos constructores babilonios lo usaron muchísimo en la construcción de edificios. El versículo 4 dice: Después dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y que la cultivaran.
La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. Dios le había mandado a Noé que repoblara o llenara la tierra. Sin embargo, temiendo peligros desconocidos o sospechosos, los hombres quisieron edificar una ciudad con la esperanza de encontrar en ella seguridad mediante la obra de sus propias manos. Eligieron olvidarse de la verdadera seguridad proveniente tan solo de confiar en Dios y de obedecerle. Los descendientes de Noé, que se multiplicaban rápidamente, deben haberse apartado muy pronto del culto verdadero a Dios. Buscaron protección debido al temor de que sus malos caminos atrajeran de nuevo una catástrofe. Decidieron construir una torre, porque ésta daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad. Una ciudadela tal los protegería contra ataques y los capacitaría, así lo creían ellos, para escapar de otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido que eso no volvería a acontecer. También ellos pensaron, nos vamos a hacer de un nombre. La Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de sus edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros y privaciones a fin de hacerse de un nombre o reputación. El deseo de buscar renombre indudablemente fue uno de los motivos impelentes para construir la torre. Además, el orgullo puesto en una estructura tal tendería a mantener la unidad para la realización de otros proyectos impíos. De acuerdo con el propósito divino, los hombres deberían haber preservado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como el de la torre que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenada al fracaso. El versículo 5 dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este descenso no es igual al del Sinaí, donde el Señor reveló su presencia en una forma visible. Sencillamente es una descripción en lenguaje humano de que los hechos de los hombres y mujeres nunca están ocultos de Dios. Cuando los hombres edificaron hacia el cielo y se exaltaron a sí mismos, descendió Dios para investigar sus planes impíos y para derrotarlos. El versículo 6 dice: Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La Torre de Babel era una expresión de la duda en la promesa de Dios y de oposición obstinada a su voluntad. Era un monumento a la apostasía y un baluarte de la rebelión contra la divinidad. No era sino el primer paso de un plan maligno, magistral, para regir el mundo. Esto exigía una acción pronta y decisiva para advertir a los hombres del desagrado de Dios y para frustrar sus proyectos impíos. A no ser por el poder refrenador de Dios, ejercido de cuando en el curso de la historia, los malos propósitos de los hombres habrían tenido éxito y la sociedad se habría corrompido completamente. El relativo orden que hay en la sociedad de hoy se debe al poder moderador de Dios. El poder de Satanás ciertamente está limitado. Dice el versículo 7: Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El uso del plural descendamos indica la participación de por lo menos dos personas de la divinidad.
Dios no quería destruir otra vez a la humanidad. La maldad no había llegado todavía a los límites que alcanzó antes del diluvio, y Dios decidió reprimirla antes que alcanzara otra vez ese punto. Al confundir su idioma y obligarlos así a separarse, Dios tenía el propósito de impedir una acción futura unida. Cada uno de los grupos podría todavía seguir una conducta impía, pero la división de la sociedad en muchos grupos impediría una oposición concertada contra Dios. Dice el versículo 8: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Lo que los hombres no habían estado dispuestos a hacer voluntariamente y en condiciones favorables, se vieron ahora obligados a hacer debido a la necesidad. La incapacidad de entender el uno el idioma del otro los llevó a incomprensiones, desconfianzas y divisiones. Los que pueden entenderse entre sí formaron pequeñas comunidades y se esparcieron sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar. Nunca se completó la torre que había de llegar hasta el cielo. Sin embargo, la población local, los que se quedaron allí, completaron la obra de edificar la ciudad. El versículo 10 dice: estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Aquí hay un cambio drástico en el relato del capítulo 11 del libro del Génesis, porque la genealogía de los descendientes de Sem marca un cambio importante en Génesis. Desde un relato con perspectiva universal, el texto ahora se va a centrar en la historia de un hombre y su familia. La genealogía es el medio usado para este cambio de perspectiva. Relato que vamos a ver en el siguiente episodio, porque ya se centra la Biblia, el libro del Génesis y el relato de Moisés en la familia y la persona de Abraham. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos rescatar de estos primeros versículos del capítulo 11 del libro de Génesis? Bueno, la primera que yo puedo notar y que me gustaría mucho que tú me comentaras y me dijeras lo que tú encontraste, es que a pesar de que Dios había dado la promesa de que ya no iba a destruir el mundo por un diluvio, los hombres impíos, los que no confiaban en Él, los que renegaban de Dios, no creyeron esta promesa y por sus propios medios trataron de salvarse. ¿Cuántas veces aplicado a tu vida y a la mía, yo por mis propios miedos trato de salvarme sin descansar en las promesas de Dios para mí? Indudablemente esta es una lección para cada una de nosotras, porque las promesas de Dios son seguras. Podemos confiar en ellas, y el tratar de salvarnos por nosotras mismas, hacer las cosas a nuestra manera, lo único que nos deja es inseguridad, frustración, miedo y desesperanza. Otra enseñanza que yo rescato aquí es que estos hombres querían hacerse de fama, querían hacerse de un nombre. ¿Y cuántas veces nosotras sacrificamos nuestra vida, la de nuestros seres queridos, por hacernos valer, por que nos vean, por que nos tomen en cuenta? Incluso puede ser en el trabajo, en tu familia, si no sales a trabajar fuera. ¿Cuántas veces tú, en esa necesidad que tienes de amor y de cariño, quieres que te vean y sacrificas lo más importante, lo más sagrado que tienes con tal de hacerte un nombre? Estas dos enseñanzas son para que reflexionemos, para que meditemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es un Dios personal que se preocupa de ti en forma individual y personal. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Nos vemos en el próximo y que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda,
Resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado, para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!